Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:10 en la mañana. Estamos en los últimos 50 minutos de nuestro espacio de noticias. Aprovechémoslo. Antes le voy a enviar un saludo caluroso, afectuoso, un abrazo rompecostillas para mi querida amiga Carolina Espinosa Vergara, que está hoy de cumpleaños, celebrando el mejor de sus días, a la Caro. Así que un abrazo para mi querida Caro, que justamente está de cumple el día de hoy. Abrazos fuertes en el Día de Reyes, justo Día de Reyes, el cumpleaños de Carolina Espinosa. Bueno, le saludo al director de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, Adrián Castro, siempre dispuesto a conversar con este espacio. ¿Cómo le va, director? Bienvenido, feliz año, feliz Día de Reyes. Querido Fabricio, un feliz año para usted también, para todos los amigos de Sonorama, siempre el cariño pues en estos primeros días del año y todo el ánimo del mundo para que tengamos sobre todo salud, que creo que es lo que más necesitamos este rato en el país para reactivarnos, para vivir como lo hacíamos siempre. Sin lugar a dudas, el tema de la salud. Y empecemos por ahí, porque se aprobó un protocolo que ha sido distribuido a los cantones para la posibilidad de solicitar carnet de vacunación para que puedan los usuarios abordar el transporte público. Explíquenos un poquito el contexto de este protocolo, señor director. Gracias, Fabricio. En realidad, el COE Nacional, como ustedes conocen, le solicitó a la Agencia Nacional de Tránsito, pues, preparar un protocolo que básicamente tiene que ver con el uso del carnet o la portabilidad del carnet dentro del servicio de transporte público. Y eso es precisamente lo que hemos hecho desde la Agencia Nacional de Tránsito. Protocolo que básicamente lo que establece es que las operadoras de transporte intra e interprovincial a nivel nacional, a la hora de vender sus boletos, tienen que solicitar la presentación de este. Adicionalmente a esto, también en la misma modalidad sucedería con el transporte turístico, y le hemos exhortado a los municipios del país, a los distintos municipios del país, para que realicen esta misma similar dentro de lo que corresponde a las modalidades que le pertenecen al municipio. En ese sentido también, Fabricio, hay que decir que si es que el ciudadano por obvias razones no porta el carnet o en su defecto hizo perder el carnet, sucedió alguna situación con el mismo, pues las autoridades y asimismo las operadoras están en la obligación de verificar ese carnet, la validez de ese carnet dentro del portal público del Ministerio de Salud Pública. Pero, digamos, este protocolo no es de cumplimiento obligatorio, tiene que ser valorado por cada municipio en este caso. Por supuesto, la ANT no puede interferir en las decisiones municipales, por eso se ha enviado una solicitud, un pedido cordial a los municipios para que adopten, de ser posible, este protocolo en sus distintas modalidades o hagan uno propio. Pero también, Fabricio, hay que decir que aquí la situación está clara, ¿no? Creo que los ciudadanos, no solo ecuatorianos en el mundo, ya estamos cansados de esta pandemia, estamos cansados de la pandemia, y por un principio de elemental solidaridad, habiendo vacunaciones prácticamente, centros de vacunación en prácticamente todo el país, siendo un país que al menos en este gobierno pues ha hecho cosas tan importantes como ser modelo, ejemplo a nivel de lo que tiene que ver con la vacunación, pues aprovechemos, porque tenemos que más del 90% de los ciudadanos tener que pagar las consecuencias de la irresponsabilidad de algunas personas que todavía no comprenden que las camas UCI este momento, que los hospitales están abarrotados, pero ¿de quiénes? De quienes no se vacunan, porque quienes tenemos la vacuna, gracias a Dios, Fabricio, usted, nuestras familias que nos hemos vacunado, no corremos ese riesgo inmenso que en cambio sí corren aquellas personas que no tienen la mínima intención de vacunarse y nos hacen tanto daño al resto del país. Creo que no es la manera de ser solidarios, así que la medida que hemos adoptado, como lo han hecho en los diferentes países de este continente, desde la Norteamérica hasta la parte sur, es absolutamente necesaria. Correcto, señor director. Veamos cómo reaccionan justamente las municipalidades frente a este protocolo y cómo lo terminan instrumentando, aterrizando para contribuir justamente a minimizar los contagios en el transporte público. Sigamos con los temas de transporte, pero dejemos el tema sanitario y hablemos de las tarifas, porque entiendo también que hay una decisión que fija parámetros a su vez para la fijación, redundo, de las tarifas del transporte público. ¿Cómo está justamente esta decisión, señor director?
Bueno, lo que se anunció esta semana por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, querido Fabricio, producto de un mandato legal, acuérdese que el 10 de agosto salió la nueva ley de tránsito a nivel nacional y en esa ley se establece la obligación de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, obviamente en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito, que somos el ente, el brazo técnico, si usted quiere, en materia de tránsito y transporte del EMETOP, se prepare la metodología o el marco referencial para el establecimiento de las tarifas de transporte público a nivel nacional. Yo he sido claro, muy enfático en decir que el documento no plantea ni de lejos, en ninguna parte, un solo valor, no se habla absolutamente de ningún valor, eso que quede absolutamente claro y muchos ciudadanos generaron una expectativa en las redes sociales indicando que ya se han subido las tarifas y eso no es así de ninguna manera. El marco referencial expedido por el EMETOP lo que hace es justamente darle a los municipios del país una herramienta técnica, una herramienta flexible, una herramienta que le permite al municipio adoptar decisiones en la medida en que su consejo municipal o metropolitano así lo decida. Se habla de una tarifa técnica, que es la tarifa que básicamente acarrea todos los costos operativos de un modelo de negocio, como es la transportación, una estructura de costos como que tiene cualquier actividad productiva. Pero se habla también de la tarifa social, es decir, la tarifa equitativa, que es lo que dice la ley, en donde los municipios, a través de esta normativa, podrán en su momento, cuando decidan hacerlo, tomar medidas de subsidios, tomar medidas que tengan que ver con compensaciones y más, que puedan obviamente permitir realidad que las tarifas de las unidades de transporte no necesariamente se eleven, porque existen mecanismos para conseguir eso. Otros municipios, en cambio, sí han procedido a hacer de la otra manera, como por ejemplo el mismo Cantón Manta, que hace algunos días había tomado la decisión de hacer un ajuste tarifario, pero básicamente es una herramienta referencial que esperamos, con toda la socialización que se hizo además, Fabricio, esperamos que sea de acogida por los municipios y en ese sentido apuntar hacia un transporte lo suficientemente ambientalmente sustentable, un transporte moderno. Se deja la flexibilidad también para el tema de las unidades nuevas, transporte eléctrico y más, de tal manera que es un paso bastante importante para el país, un paso rápido además, que se lo hizo de forma oportuna y que esperamos que se lo acoja a la brevedad posible. Correcto, pero igualmente, y en el contexto de la pregunta anterior, ¿esta también es una decisión discrecional de los municipios o hay una obligación de los municipios de acatarla? El marco referencial es obligatorio para todos los municipios, querido Fabricio, pero la decisión de acogerlo ahora o en el momento que estimen pertinente es netamente de los municipios. Es el único marco referencial a nivel nacional, no existe ninguno más, pero es decisión ya de los consejos metropolitanos saber cuándo y dónde, en qué momento se lo aplica por parte de los mismos. ¿Y qué pasa con las tarifas del transporte interprovincial o intraprovincial, señor director? Bueno, no estamos todavía en esta metodología abarcando aspectos del intra y el interprovincial. Creo que cuando se lo haga en su momento, lo que hemos de considerar fundamentalmente es el tema de la seguridad. Creemos que el proyecto de transporte seguro, si bien fue muy importante y valoro, rescato muchísimo el proyecto de transporte seguro de la ANT, considero que hay cómo mejorarlo con una plataforma, con mecanismos, instrumentos, aditamentos que pueden ser colocados en las unidades de forma inmediata y que serían parte justamente de un análisis para poder establecer un ajuste. Otra cosa que estamos pensando, mire, la semana anterior conversaba con el sector de la transportación, yo les invité públicamente a trabajar en un programa para la seguridad vial de los pasajeros y les decía, miren, en su momento, cuando se realice cualquier ajuste tarifario, se trabajará en incentivos, porque no podemos premiar a las operadoras que hacen malas cosas. Pero, por ejemplo, pensar en un sistema, en un modelo, que sería un sistema modelo a nivel latinoamericano, si es que solamente aquellas operadoras que se consorcien, es decir, que trabajen compartiendo los corredores para evitar los correteos, estas personas podrían a lo mejor tener un ajuste tarifario. Trabajemos en modelo de incentivos, pero ¿cómo le vamos a premiar a una operadora que está haciendo malas cosas, que tiene un pésimo modelo de gestión y que al contrario pone en riesgo la vida de los pasajeros? Eso no lo vamos a hacer de ninguna manera. Pero ¿cómo no pensar en un ajuste si es que pensamos en implementar equipos tecnológicos nuevos, modernos, que ni siquiera ha soñado el país en tenerlos, y luego
en un sistema de incentivos solo a las operadoras que realicen un modelo de consorcio, es decir, que compartan los corredores y se acabe, que trabajen en caja común y se acabe el correteo en las vías del país. Por ahí hay que pensar, pero en su momento todavía ni siquiera hemos empezado a trabajar en esa situación, pues estamos obviamente a inicios de año en donde estamos evacuando algunas situaciones de índole fundamental y primordial, como no puede ser de otra manera, pero ya paralelamente empezamos en los siguientes días a trabajar en modelos de incentivo, más bien que permitan que la gente también obviamente se sienta satisfecha. Cuando le suban el pasaje, obviamente la gente lo que espera es que se mejore el servicio y eso es lo que hay que precautelar desde la ANT. Hay una de las cosas que en lo personal jamás he entendido, más allá de las explicaciones y todo lo demás, el tema de los correteos, el tema de que los buses salen a 10 kilómetros por hora de los barrios para aguantar el tiempo, de pronto se dan cuenta que se atrasan al reloj y empiezan con unas velocidades que invaden el carril de en medio, se van por el carril de la izquierda, se corretean con los buses a ver quién llega primero al reloj. Yo no sé qué tan difícil es controlar eso, Adrián. Bueno, Fabricio, mire usted en el intra y el interprovincial la medida histórica, creo yo, que se adoptó la semana anterior. Muy pocas personas creían, yo más bien hablaría de muchos incrédulos en las decisiones de la ANT, pero la decisión que tomamos con firmeza la semana anterior de suspender más de 300 rutas, más de 1.600 frecuencias a nivel nacional, Fabricio, ¿cuándo usted ha visto una medida de esas? Y creo que la ciudadanía tampoco. Este momento, mire, estamos a las puertas de los procesos de revocatoria de todas esas operadoras, perdón, de todas esas rutas y frecuencias, porque a las operadoras en realidad no se les suspende, pero sí las rutas entregadas en pandemia. Qué cosa tan grave. Lo mismo hay que hacer, creo yo, a nivel cantonal, porque lo que usted dice es cierto. En el caso de nuestras rutas y frecuencias, por ejemplo, buses salían con 3 o 4 pasajeros, pero vaya a ver que en el control en la vía pública aparecían 20 o más, porque iban recogiendo pasajeros en el camino, y eso significa que el estudio de la oferta y la demanda pues estuvo definitivamente mal realizado. Esto debería hacerse también un análisis a nivel cantonal, municipal, para revisar aquellas rutas que son improductivas. Y otra cosa que hay que pensar es que, mire, modelos como el de Loja o el de Cuenca, que manejan caja común, que manejan sistemas de interoperación a través de tarjeta, ya no se aceptan ni monedas ni billetes, son cosas que le ayudan a la transportación, le ayudan a los pasajeros sobre todo, porque los pasajeros son los que corren muchas veces el riesgo de sus correteos. Cuando hay caja común ya no hay correteo porque hay un reparto equitativo de los ingresos y eso significa que ya no tiene que volar la unidad para hacer eso. Pero también cuando se han regalado, Fabricio, rutas y frecuencias de forma desmedida, irresponsable, antitécnica, como lo han hecho en la pasada administración de la Agencia Nacional de Tránsito, aquí tiene los resultados. En 6 meses, más de 52 personas que han fallecido en esas rutas y frecuencias. Y vaya a ver, Fabricio, lo cínico del asunto, porque ahora vienen los pájaros contra las escopetas. 2 cosas que están ocurriendo. Primero, ya demandas en contra de la Agencia Nacional de Tránsito. Fíjese usted que estoy seguro de que ningún juez se va a prestar para ese sainete, ese juego absurdo de las operadoras que pueden, y además conscientes de lo que han hecho, están planteando aquello. Y segundo, ya empiezan con los famosos cabildeos. Fíjese usted, ya están empezando, y esto lo digo porque los ciudadanos se comunican conmigo por la parte interna muchas veces de mis redes sociales y me han comentado ya cómo empiezan los famosos cabildeos, queriendo alcanzar algunas autoridades. Yo no sé de qué clase de autoridades y a qué clase de autoridades estarán queriendo llegar, pero créame que no vamos a dar brazo a torcer. Si es que tengo que llegar y alcanzar hasta las últimas consecuencias de los órganos de justicia como la Fiscalía, pues lo voy a hacer sin temor, porque no puede ser posible que este equipo de trabajo, jugándonos del todo por el todo, el día de mañana tengamos que encontrarnos, Dios no quiera, con un juez que dé paso a una situación terrible, porque yo le diría en ese momento al juez que en sus manos está la vida de la gente, y luego los famosos cabildeos, porque yo no me voy a prestar al juego de que llegue mañana cualquier autoridad a estar queriendo abogar por cualquier tipo de operadora. Lo anunciaré públicamente, además, y denunciaré en la Fiscalía si es que eso llegara a ocurrir. Aprovecho su medio para desde ya advertir que lo haré. Señor director, la decisión de la suspensión, entiendo que son 64 operadoras que tenían rutas y frecuencias en el contexto de la pandemia. ¿Esa decisión es definitiva? Definitiva, creo que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Lasso ha dado un mensaje potente, Fabricio,
en todas las instancias, creo, en todas las oficinas, instituciones públicas, y tengo que reconocer que el respaldo ha sido absoluto y no vamos a dar brazo a torcer. Las operadoras, estas 64 operadoras que se han beneficiado, no están suspendidas, pero sí sus rutas y frecuencias. No se les está diciendo dejen de prestar trabajo, pueden hacerlo, pero en las rutas que tenían antes de la pandemia, sin ningún problema. No se le perjudica al ciudadano, además, querido Fabricio, porque las rutas están totalmente servidas y atendidas, pero en el caso hipotético, no consentido de que ocurra algún problema de desabastecimiento, falta de servicio, pues también tenemos la autorización del directorio para poder atender con planes de contingencia las diferentes zonas del país que estuviesen en ese inconveniente. Pero por ventaja estamos bien en ese sentido. Ahora yo le pregunto, se ha tomado una decisión con base en una irregularidad. Yo le pregunto, ¿quién responde por esa irregularidad? O sea, ¿quién es o quiénes son los responsables de haber otorgado irregularmente frecuencias en el contexto de la pandemia? Director Adrián Castro. Está clarísimo el tema, Fabricio. El día antes de ayer inició el examen especial a las rutas y frecuencias por parte de la Contraloría. Lo primero que me ha pedido la Contraloría es que le entreguemos los nombres de los funcionarios que actuaron durante el periodo de las rutas y frecuencias. Yo lo hice responsablemente con el equipo jurídico, con el equipo de talento humano, y este rato está en manos de la Contraloría el listado de personas, funcionarios de la ANT, que trabajaron dentro de lo que es el proceso de entrega de rutas y frecuencias en pandemia, y eso ya está en manos de la Contraloría. La Contraloría tiene los días necesarios para terminar ese control y ya están en la ANT un equipo grande de la Contraloría trabajando. Les asignamos una oficina incluso para que estén trabajando. Nos han pedido mucha información, las hemos entregado y ha dado inicio ya el examen especial. Ahí se determinan las responsabilidades, Fabricio, y en buena hora su pregunta, porque del examen salen responsabilidades civiles, administrativas o indicios de responsabilidad penal al final del mismo. Así que avanza bien. Claro, yo le hago esta pregunta porque no basta con tomar una decisión que corrige una distorsión de acuerdo a lo que usted nos ha señalado, sino que hay que identificar a los responsables y una vez que se los identifique, obviamente respetando el debido proceso, sancionarlos con el máximo rigor de la ley, director. Por supuesto que sí, Fabricio. Y otra cosa que debo decirle a ustedes que recibí del gobernador de la provincia de Morona, Santiago, por medio oficial, un elemento de convicción que creo que va a ser fundamental en la investigación de las rutas y frecuencias. Videos, audios, en donde se comenta por parte de una operadora, entiendo que es en una junta de accionistas, entiendo que es en una junta que han tenido por Zoom, se habla de entrega de dinero para el otorgamiento de rutas y frecuencias, se habla de recibos de miles y miles de dólares, que usted se asombraría, Fabricio. Esta semana voy a acudir a la Fiscalía General del Estado a presentar esa denuncia. Estamos simplemente terminando el documento de denuncia desde el día de ahí, anteayer hemos estado en eso, revisando que no se nos escape un punto y coma, pero cuando usted ve ese video y escucha lo que dicen en ese video, realmente se cae de espaldas. Es un tema de un manejo irresponsable, corrupto, permítame decirle, con esos términos, porque hay que ser claros. Aquí hay corrupción y eso tiene que investigar la Fiscalía, la Contraloría, y a nosotros no nos van a milanar de ninguna manera, pues creo que estamos haciendo las cosas adecuadas y han creado en redes sociales páginas en contra de mi persona, indicando que ahora supuestamente hay un hombre del maletín para levantar las rutas y frecuencias. Ni sueñen, Fabricio. Mientras yo esté en la Agencia Nacional de Tránsito, no se levantan esas rutas y frecuencias si no es por la vía legal. Yo no me voy a prestar al juego de los que quieren hacerme la casita. Yo tengo el respaldo del gobierno, gracias al presidente Lasso, al Ministerio de Gobierno, a la Policía y a la Fiscalía, este rato a la Contraloría. Así que hagan lo que hagan y paguen o no paguen las páginas mercenarias de ataque que hacen en redes sociales. A este servidor no le van a amilanar desde ningún punto de vista. Señor director, para cerrar, le quiero trasladar una pregunta que mi colega y amigo Diego Casar me plantea y que creo que es también una de las situaciones que vivimos muchas veces en las ciudades, sobre todo. ¿Quién controla la emisión de gases del transporte público? Vías llenas de hollín, nadie regula,
humaredas que bañan a los peatones. Me dice Diego, yo que soy motociclista, no puedo respirar si algún bus va delante mío. Usted y yo, director, además hacemos ciclismo, no como uno quisiera por el tema del tiempo, pero también a quienes cicleamos nos pasa una situación similar a lo que describe Diego, que es motociclista. ¿Quién controla esto, director? Totalmente, Fabricio, y ha sido un problema que básicamente los cantones tienen que afrontarlo con mucha seriedad. Es la revisión técnica vehicular, es el momento en donde los vehículos que pasan por las líneas de revisión tienen que cumplir con los límites de opacidad permitidos por la ley. Y en eso la ANT no tiene pues competencia, tiene los municipios. Eso le iba a decir, competencia municipal. Son los municipios que dentro de la competencia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial deben controlar la emisión de gases. Por supuesto que sí. Ustedes no pueden hacer nada. Ustedes no pueden hacer nada en esto. No, la ANT no tiene control de opacímetros a nivel nacional. El opacímetro móvil o fijo en los centros de RTV o los móviles que adquieren los municipios para hacer controles en la vía pública tienen que activarse. Hay cantones que lo hacen muy bien, ciudades que lo hacen muy bien. Incluso hay ordenanzas en ciertas ciudades en donde el nivel de opacidad ya no es el que establece la norma INEN antigua del año 2002, Fabricio, del año 2002. ¿Quién me puede negar de que desde el año 2002 hasta la fecha no ha mejorado el combustible? Por supuesto que ha mejorado. En la ley de tránsito se le concede al INEN ya el periodo de, entiendo que son 6 meses, para reformar la norma 2002 y establecer nuevos límites de opacidad, porque ya no podemos permitir que por ejemplo, las unidades de transporte público tengan un nivel de opacidad superior al 50%. Eso es terrible. Ahí está ese humo negro que sale de las unidades. Hay otras ordenanzas en donde ya los factores de opacidad se redujeron en el año 2018, claro, producto de un mejor combustible. Y entiendo, en la parte sur del país, por ejemplo, la refinería de La Libertad es la que importa combustible y tiene mejor combustible que la parte norte del país, en donde necesariamente ya las ordenanzas establecen límites de opacidad máximos del 25 al 30%. Ya no ve humo negro usted en esas unidades, porque se hace un buen control. Pero en otras ciudades que debo lamentar, son prácticamente chimeneas con ruedas, Fabricio. Yo le digo, me ha asombrado ver eso. Ya fue hace mucho tiempo que no lo he visto, pero por ejemplo, aquí en la capital he podido ver estas lamentables imágenes que realmente dicen muchísimo, ¿no? Hay que hacer un control, yo creo que de opacidad en el tema de la vía pública, hay que reforzar aquello, y hay obviamente una responsabilidad también que este gobierno del encuentro lo ha asumido con suma responsabilidad en escasos meses. Ya está este rato trabajando en programas para el mejoramiento del combustible, que es algo que debió hacerlo los gobiernos anteriores de hace mucho tiempo. Correcto, director. Gracias por el tiempo. Creo que hemos tratado de abordar algunos temas vinculados a su gestión. Muy amable, Adrián Castro, muy gentil. Gracias, Fabricio, un gusto saludarle, un saludo a los amigos de Sonorama y a los radioescuchas que también están siempre pendientes de la señal. Gracias, muy amable, Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito, aquí en A Primera Hora, 8:34. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.